volvemos con la segunda parte de la nota a Martín Di Rico, en donde nos comenta su actualidad en el ciclismo máster, su paso por la Vuelta Ciclista de Mendoza y también una pequeña reflexión sobre la actualidad del ciclismo de ruta argentino. ¿Cómo es el ciclismo máster en la Argentina? Porque eh, he tenido la oportunidad de ver, bueno, mi viejo, gracias a la amistad que tiene con vos, eh, vemos los argentinos máster, competencias máster, y realmente es un mundo muy grande del cual yo no tenía completo desconocimiento, pero no tenía un conocimiento del todo, y yo creo que mucha gente que va a ver el video también. ¿Cómo es el mundo del ciclismo máster en la Argentina en lo que es eh, corredores, talentos, competencias? Mira, el ciclismo de máster en los últimos... Bueno, yo estuve medio desconectado desde el 2000, perdón, hasta antes de la pandemia. Desde la pandemia en adelante el mundo máster es increíble. Estamos hablando de que el fin de semana pasado hubo una carrera en Luján con 700 ciclistas. Está bien que había 150 elite, pero si les rescatamos estamos hablando de 500, 550 máster. Eh, Muchísimos corredores en la provincia de Buenos Aires, muchísimos corredores de Buenos Aires. Después sigue siendo, a ver, Rosario es una ciudad muy grande, pero que tiene pocos ciclistas, pero el 90% o el 99% de esos ciclistas son máster. Creo que hay dos elite y un junior. Claro. Y con respecto a eso, también, si bien todos los ciclistas son competitivos, somos competitivos porque yo creo que es como Goicoechea, por más que uno salga a andar en bicicleta y no compita, no va a dejar de ser nunca ciclista. Exacto. Eh, ¿Cómo es en las competencias de máster, cómo se viven, sobre todo en los campeonatos argentinos, que yo veo que mucha gente puede pensar que no, ya son máster, quizás es un hobby, y yo veo todo lo contrario, como que el ambiente competitivo es igual o quizás a veces hasta más que en elite. Mirá, el ciclismo de máster eh, ha crecido muchísimo. Hoy entrenan en la bicicleta, en la pista, en un gimnasio, nutricionista, las bicicletas, las ruedas. Hoy los másters son casi, a ver, lo hacen como un elite, lo practica. O sea, hoy en cada categoría tenés 15 o 20 corredores a nivel país, te estoy hablando, que vuelan, andan muy, muy rápido. eh, Donde se está haciendo, o sea, como cuando uno pierde ese tren, es como que cada vez lo veo hasta imposible. Bueno, yo vine corriendo hasta el año pasado. Y este año que estoy parado, voy a ver las carreras y veo cómo andan y digo, che, si empiezo a correr de nuevo, ¿podré llegar de nuevo al nivel que tienen ahora? O sea, veo que evolucionan año tras año, ¿entendés? Y es como vos decís, vos vas a ver un campeonato argentino de máster y es divino, porque vas a ver, se dividen, viste que en los máster la C, todo el año corremos los de 50 a 60 años todos juntos, pero en un argentino tenés de 50 a 55, tenés la C1 y la C2, y tenés la B1 y la B2, la A1 y la 2, y después tenés eh, la Elite 2. O sea, cuando corren las puntables, tenés 6 carreras de vueltas puntables que son todas para ver porque andan todos rapidísimo y hay unas luchas increíbles. Y después vienen los scratch y vas a tener 6 scratch para ver. Entonces es un campeonato argentino que dura 3 días, pero que está lleno de competencia. Y al que le gusta el ciclismo, es, eh, es muy lindo para verlo. Ni hablar los junior o elite, pero bueno, ahí tenés menos cantidad de competencia. Los máster es como que multiplicas un campeonato argentino por 5 de los otros, en cantidad de competencia lo hablo. También creo yo el show que se presenta en esas pruebas individuales, pero también en las pruebas por equipos, que muchas veces uno no cree que se puedan formar equipos de máster y pasa. A ver, hay cuartetas, hay equipos de olímpica,
que justamente eso te venía a preguntar. Vos tuviste la oportunidad de salir campeón máster en la velocidad olímpica. ¿Eso lo entrenaron en equipo o quizás se juntaron una o dos veces y en el argentino la corrieron? ¿Cómo fue ese paso? Mirá, todos los años vengo corriendo velocidad olímpica. Creo que hace como 3 o 4 años que vengo corriendo, pero nos juntábamos en un campeonato argentino y corríamos. Hasta el año pasado. El año pasado la entrenamos durante creo que 3 meses. Y, y eran pruebas, pruebas de multiplicación, pruebas de cómo largar, eh, y tiempos, filmaciones, en donde perdíamos, o sea, te digo la verdad, la estudiamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y faltando 3 semanas la veníamos más o menos acomodando a la olímpica y medio como que hicimos unos cambios y como que la perdimos y pudimos encontrar el orden, la multiplicación una semana antes. O sea que la trabajamos como si fuéramos elite. La preparamos bien, bien, bien. Y nos fue muy bien. Salimos campeones, mira, creo que Adolfo, eh, él había visto a los tiempos de nuestro, creo que habíamos quedado, con los tiempos nuestros quedábamos quinto en elite, para que tenga una idea. O sea, la preparamos muy bien. Miramos todo, bicicleta, rueda, posición de uno, posición del otro, a dónde perdíamos, dónde ganábamos, dónde recuperábamos, cómo hacer los cambios. Eh, el partidor, engancharle la vuelta al Star VIP y no, en un partidor puedes perder medio segundo, puedes perder la carrera. Y digo así, bueno, pero una partida y tenés 3 vueltas para recuperarla. Sí, bueno, pero si el otro va a las 3 vueltas igual que vos, si te sacó medio segundo de entrada, no lo recupera más. Sobre todo teniendo en cuenta también de que en esas competencias, como lo es la olímpica, centésimas te pueden hacer ganar o perder una carrera y el partidor creo yo que es algo muy importante y también practicarlo porque no hay partidores en todo el país. Hay muchas veces que te encontrás con el partidor en el argentino y a lo largo del año no tuviste la oportunidad de practicar con el partidor. No, no, es como vos decís, el partidor, bueno, yo mi primer campeonato argentino que largué un partidor, eso fue una experiencia nueva. Lo que sí, en realidad yo ya me venía preocupando por ese tema porque cuando mi hijo quiso ir a correr con un mes de entrenamiento, un campeonato argentino, que me dijo, quiero correr, bueno, acá tenemos que tratar, le digo, tenemos que hacer todo bien, que no vayamos rápido, es lógico porque con un mes de ciclismo no se puede pretender otra cosa, pero bueno, lo que estudiamos muchísimo era el partidor, en qué momento pararse en los pedales, cómo tirar el cuerpo hacia atrás, porque eso tiene que ir todo coordinado. Y bueno, el Star VIP hay que venir escuchándolo, engancharle el timing a cada segundo. Bueno, yo creo que mi hijo lo escuchó, no sé, lo teníamos grabado, lo habíamos conseguido al Star VIP y él lo escuchaba y yo lo miraba y él hacía el gesto, estando parado, él lo escuchaba y hacía el gesto de en qué momento se paraban los pedales, en qué se tiraba para atrás, en qué momento arrancaba. Y yo también lo fui practicando a eso. Y hoy es muy importante. Hoy no podés fallar en el partidor. Hay cosas que no tienen margen de error. En una prueba de kilómetro, en una prueba de 500 metros, en una prueba de una velocidad olímpica, al partido no se puede fallar. Quizás a lo mejor te dé un poquitito de margen de error una persecución, pero una prueba explosiva que se sale a fondo y se llega a fondo, el partidor es igual o importante a la multiplicación que uno pone, a la velocidad final que puede llegar a levantar, o sea, es muy importante. Volvamos un poquito para atrás. ¿Cómo fue esa experiencia en la Vuelta de Mendoza? Eh, que creo yo, y mucha gente lo dice, es una vuelta muy dura, si no es que es la más dura del país, porque creo yo que es la que tiene más recorrido montañoso, porque la Vuelta de San Juan es dura, pero el Punta Negra quizás no es
tan duro como la etapa del Manzano Histórico o como la de Villavicencio, y el Colorado, creo yo, no es tan dura como la etapa del Cristo o en tu época en la etapa de Cruz de Paramillo. Mirá, la etapa del Colorado no la conozco, te soy sincero, no la hice. En la época que corríamos la Vuelta a San Juan, te estoy hablando por el 94, 95, no estaba esa etapa. Eh, la Vuelta de Mendoza era muchísimo más dura en esa época. No, ir al Paramillo, esa parte que está antes de los hoteles de Villavicencio, eso de la, creo que se llama la Cueva de los Pajaritos, si mal no recuerdo, Agua de los esa parte, Pajaritos. agua de los pajaritos, bueno, eso es esa parte de que es pavimento todavía. Después, cuando pasábamos al hotel y llegábamos a los caracoles, que era ripio, bueno, ahí la dificultad era la cantidad de veces que uno pinchaba, las ruedas, no sé, era, esa etapa era, para mí era un vía crucis. Para mí era envejecer 10 años, lo que sufrí en esa carrera. Pero bueno, eh, el sacrificio, no sacrificio, qué sé yo, a mí me encantaba correr esas carreras. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de estar entre los 10 en una clasificación general por mis condiciones. Pero bueno, yo era feliz con vivir esa carrera desde adentro, convivir de levantarse cansado, acostarse pensando al otro día cómo íbamos a hacer, qué íbamos a correr, cómo íbamos a aguantar. Y bueno, y después teníamos algunas etapas en llano, que era la que nos jugábamos, qué sé yo, para nosotros ganar, para un sprinter ganar una etapa es muy importante. Eh, pero sí, yo creo que la Vuelta de Mendoza se anda por lugares difíciles. Quizás estas vueltas de San Juan, ya te digo, yendo al Colorado, también tenga su dificultad. Pero como no la hice nunca, no sabría decirte. Eh, Aparte, para tener en cuenta también, no sé qué opinas vos, pero creo yo también que con el fin quizás de ese ciclo de competencias UCI acá en la Argentina, que en un tiempo lo fue el Tour de San Luis, tuve la oportunidad muchas veces de ir a verla como espectador, durísima, y de pensar, van al Mirador del Sol o al Amago, que uno va en vehículo y de ver que muchos vehículos chicos quedaban a la mitad de la subida, yo decía, wow, ¿cómo puede ser que los ciclistas puedan subir este tipo de cuestas y a la velocidad en la que subía Dyer Quintana? Me acuerdo Peter Sagan subiendo el Mirador del Sol en una rueda, y la gente lo aplaudía, todo. Después fue la Vuelta de San Juan, que quizás un poco más llana, pero se mantuvo durante varios años esa tradición de competencias UCI, World Tour acá en la Argentina, y con el fin de la Vuelta a San Juan como que se perdió también un poco eso de la ruta acá en la Argentina. ¿Crees que se echa en falta, o con el nivel que hay acá en la Argentina de competencias uno dice, bueno, a ver, quizás el World Tour era más por un espectáculo de decir, vemos en vivo a los corredores que vemos por la televisión y los tenemos acá, pero el nivel que hay acá en la Argentina tranquilamente podría ser el de esas competencias? Mira, en la época que, bueno, se hacía el Tour de San Luis y esas vueltas de San Juan Internacional, los equipos, como que recién los profesionales que venían de Europa, eran como que ellos recién empiezan la temporada. Entonces, acá yo no creo que hayan venido al 100%. Eh, Incluso han ganado argentinos esas carreras y haciéndole competencias a ellos. Pero bueno, yo creo que no estoy diciendo porque tengamos malos corredores, estoy diciendo que el nivel de Europa, a ese nivel, con esos profesionales que venían a correr acá, es muy bueno. Y bueno, y nosotros de a poquito estamos yendo para aquellos lados y bueno, y cada vez nos vamos acomodando más a ese ritmo de competencia. Bueno, ya hay varias gente. Bueno, este fin de semana ganó Tibani una vuelta en Portugal de una carrera de 9 etapas, ganó 4 etapas él, ganó la general. Tenemos a Fabricio Crosolo, que es un chico que viene
debe tener 20 años. Es, creo que segundo año de sub-23 y ya está ganando meta montaña. eh, y muchos ciclistas están yendo a hacer temporada de ruta ya, algunos con buenas experiencias, otros no tantas, pero bueno, de eso se trata. Yo creo que en esa época, ya te digo, andaban, no es que, o sea, no creo que hayan sido en su mejor momento, que ellos venían la época que estaban, nada más. Y después, bueno, por una razón económica, creo que no se siguió haciendo. Creo que pasa por ahí el tema. No sé bien de ese tema. Aparte yo creo también, tomando un poco en colación lo que vos acabas de decir, que la Argentina tiene muy buenos exponentes en el exterior, eh, pero es como que, creo que fue en el 2012, la etapa que ganó el J. Edo en la Vuelta a España, como que dejó la vara muy alta y luego la continuó Richese, pero es como que se dejó de tomar un poco en importancia el camino y lo que están haciendo los corredores argentinos en Europa. A ver, tuvimos, que creo que fue el año pasado, a Sepúlveda, que durante varias etapas fue líder de la montaña de la Vuelta a España, y no tuvo quizás esa difusión que semejante logro merece. Sin ir más lejos, hace un par de etapas en la Vuelta quedó séptimo y terminó la etapa en la fuga del día. O sea, y no tuvo esa difusión que quizás tuvo años anteriores Richese o el J. Edo. Sí, eh, sí, hay cosas que por ahí pasan que uno no tiene explicación. Eh, yo creo que lo que está haciendo Sepúlveda por el ciclismo representando a Argentina me parece increíble. Él está todos los años participando en grandes vueltas, o sea, es el único argentino que queda. Maxi quizás a lo mejor estuvo en un equipo donde había uno, hoy el mejor equipo del mundo, estaba en el UAE, eh, era el que lanzaba a Gaviria, que era el sprinter de ese momento. Entonces por ahí, eso a lo mejor fue más, eh, dio no más espectáculo, porque qué sé yo, a lo mejor se lucía más él en la competencia y quizás eso fue lo que llamó la atención, pero es muy difícil llegar a ese ciclismo. Y ya te digo, son pocos los que llegan. Eh, no es fácil ir a Europa, mostrarse, poder subsistir económicamente. O sea, de la única forma que me parece que uno puede llegar a acomodarse más fácilmente es cuando uno llega allá y empieza a ganar en una categoría baja y que enseguida te llame algún equipo. ¿Entendés? Entonces ya estando en un equipo ya es más fácil el tema de, de la situación económica, de dónde comer, de dónde vivir. Eh, no es lo mismo que vos estés en un equipo que te hagan la comida, que llegue y te tenga que cocinar. Y bueno, aparte, qué sé yo, los gastos. Eso hoy, qué sé yo, ir a Europa 3 meses, calculo que estamos hablando de 4 o 5 mil dólares. Entonces, si no tenés la suerte de que te pudiste mostrar, te tocaste, qué sé yo, te encontraste que no llegaste al 100%, te encontraste con un tipo de carrera diferente a lo que te esperaba, te llevó un mes y medio, 2 meses adaptarte y a los 3 meses te tenés que volver. Eh, Al año siguiente volver a juntar 5.000 dólares es difícil. Un agradecimiento especial a Martín Di Rico por el tiempo y la predisposición para realizar esta nota. Si te gustó el video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte, que de esta manera me das una mano gigante para poder continuar con la labor periodística de dar a conocer los talentos actuales del ciclismo argentino, así como también los ciclistas que hicieron grande nuestro deporte pedal. Muchas gracias.